A ver, cuando pensamos en el Canal de Panamá, a menudo nos viene a la cabeza una sola historia, la del éxito, ¿verdad? Pues resulta que no es así. La del Canal de Panamá es en realidad una historia de dos canales. Una de ambición desmedida, de un desastre absoluto, y otra de un ingenio increíble que acabó en un triunfo que literalmente cambió el mundo. Es la crónica de un fracaso colosal y justo después la de un éxito que lo cambió todo para siempre. Vamos a meternos de lleno en esta saga que es fascinante. Y todo empieza con una pregunta que parece sacada de la ciencia ficción. ¿Cómo demonios levantas un barco de 50.000 toneladas por encima de una cordillera? Porque, claro, el reto no era solo cavar una zanja de un océano a otro, no, era resolver un puzzle de ingeniería que en aquel momento parecía imposible. Y la respuesta a esa pregunta, esa es la clave de todo. Y aquí está la genialidad de la solución, el llamado puente de agua. La idea fue, a ver, si no puedes con la montaña, no luches contra ella, sube por encima. En lugar de atravesarla, pasas por arriba. Un concepto sencillamente brillante que le dio la vuelta al problema y transformó lo que era un fracaso anunciado en posiblemente la obra de ingeniería más espectacular de su época. Claro que para llegar a esa genialidad, primero hubo que pasar por un fracaso. ¿Y qué fracaso? Un auténtico desastre. Así que antes de hablar del éxito, vamos a rebobinar y ver el primer intento, el de los franceses. Vamos a ver por qué ese gran sueño que tenían acabó convirtiéndose en una auténtica pesadilla. Y el protagonista de esta primera parte de la historia tiene nombre y apellido, Ferdinand de Lesseps. Ojo que no era un cualquiera. Era el héroe nacional francés, el hombre que había construido el canal de Suez. Venía con un aura de éxito total y estaba convencidísimo de que podía hacer lo mismo en Panamá, un canal a nivel del mar, una zanja, sin más, que uniera los dos océanos. Y esa idea tan simple en apariencia, fue la que lo condenó todo al fracaso. Y en esta imagen se ve perfectamente el choque de conceptos. Es que es brutal. A un lado, el plan francés, fuerza bruta, cavar una zanja recta a través de las montañas, a nivel del mar. Al otro lado, el plan americano, el del puente de agua, subir los barcos, cruzarlos por un lago y volver a bajarlos. Son dos mundos, dos filosofías totalmente opuestas para solucionar el mismo problema. El plan de Lesseps en el fondo se sostenía sobre tres errores de cálculo, pero errores garrafales. Primero, subestimaron de una forma increíble la cantidad de tierra que había que excavar, o sea, se quedaron cortísimos. Segundo, ignoraron por completo al río Chagres. No entendieron que ese río, en la temporada de lluvias, era una bestia indomable que crecía 10 metros y se lo llevaba todo por delante. Y tercero, y quizás lo más grave, es que no tenían ni la más remota idea de la geología tropical con la que estaban lidiando. Y claro, esa geología inestable no tardó en mostrar su peor cara. El verdadero monstruo de Panamá no eran las enfermedades, al principio, sino esto, los deslizamientos de tierra. Era una lucha constante y desmoralizante. Cavaban y la selva una y otra vez volvía a tragarse todo el trabajo, literalmente. Este esquema lo explica de maravilla. A ver, fijaos. Las lluvias torrenciales empapaban la tierra. ¿Qué pasaba? Que las capas de arcilla y roca de debajo se convertían en una especie de jabón, una superficie súper resbaladiza. Y las paredes que habían excavado, que eran casi verticales, pues se desplomaban, se venían abajo sin parar. Era la pesadilla del ingeniero. Por cada palada que sacaban, otra se les caía encima. Un trabajo inútil. Y luego está el coste humano. La cifra es que es escalofriante. Se estima que murieron más de 20.000 trabajadores. 20.000. No fue solo un proyecto de ingeniería fallido, fue una catástrofe humanitaria de unas dimensiones que hoy nos cuesta hasta imaginar. Y aquí la historia da un giro de 180 grados. Los franceses quiebran, se retiran, y el proyecto cae en manos de Estados Unidos, y ellos llegan con una mentalidad totalmente distinta. Se dieron cuenta de que la solución no era trabajar más duro, no era meter más hombres y más máquinas, era pensar de una forma radicalmente diferente. El éxito estadounidense se puede explicar con dos claves maestras, dos pilares. El primero, borrón y cuenta nueva con el diseño. Adiós a la zanja a nivel del mar y hola al sistema del puente de agua con esclusas. Y el segundo, y esto es crucial, antes de mover una sola piedra, antes de empezar la gran excavación, se centraron en ganar otra guerra. Una guerra contra un enemigo invisible, pero que era mucho más peligroso, las enfermedades.
Al mando de esta operación estaba el coronel William Gorgas, que ya sabía de qué iba esto por su trabajo en Cuba. Y lo que montó fue una campaña sanitaria sin precedentes. Una guerra total contra los mosquitos, los transmisores de la fiebre amarilla y la malaria. Se dedicaron a secar pantanos, a echar queroseno en los charcos para matar las larvas, a fumigar casa por casa, a instalar miles de mosquiteras. Fue, de verdad, una operación militar contra un bicho diminuto. Y el resultado fue, pues, un éxito rotundo. Espectacular. En apenas 2 años, en 1907, la fiebre amarilla había sido erradicada de la zona del canal. Punto y final. Habían derrotado al enemigo invisible. Y solo entonces, con la gente a salvo, la obra de construcción a gran escala podía empezar de verdad. Vale, con el frente sanitario controlado, ahora sí llegaba el momento de la verdad, enfrentarse cara a cara con la tierra, con las montañas, con la geografía salvaje del istmo. Y este gráfico es buenísimo para entender la escala del trabajo. Fijaos, los franceses en todos sus años excavaron unos 14 millones de metros cúbicos en la zona más difícil, el Corte Culebra. El plan americano ya contaba con sacar 76 millones, pero es que los deslizamientos que seguían ocurriendo añadieron 23 millones más, o sea, casi un 30% de trabajo extra que no estaba en los planos. Una auténtica barbaridad, cortesía de la madre naturaleza. Pero la verdadera jugada maestra de los estadounidenses fue qué hacer con el río Chagres, esa bestia que volvía locos a los franceses. En lugar de pelearse con él, hicieron algo mucho más inteligente. Lo domaron. Construyeron la presa de Gatún, que en su día era una de las más grandes del planeta, y al bloquear el río, crearon el gigantesco lago Gatún. ¿Y para qué servía ese lago? Pues para 2 cosas. Era la autopista principal del canal por la que navegaban los barcos y además era la fuente de agua que hacía funcionar las esclusas. Convirtieron la mayor amenaza en el corazón del sistema. Simplemente genial. Y con el lago creado llegamos a la joya de la corona, al corazón de la obra, las esclusas. El ritmo de construcción fue alucinante. En solo 4 años, entre 1909 y 1913, levantaron estas catedrales de hormigón y acero. Unas estructuras gigantescas que son, sin duda, el símbolo del triunfo de la ingeniería de este canal. Pero lo más increíble de las esclusas no es su tamaño, sino lo ingenioso de su funcionamiento. Su diseño es de una elegancia brutal. Aquí no hay bombas gigantescas ni motores consumiendo energía para mover el agua. Nada de eso. Todo, absolutamente todo, funciona por la simple fuerza de la gravedad. El agua del lago Gatún, que está más alto, baja y llena las cámaras. Luego se vacía y baja al siguiente nivel. Y todo este proceso de subir o bajar un barco inmenso tarda entre 8 y 10 minutos. Parece magia, pero es física pura. Bueno, y después de todo este viaje, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué lecciones podemos sacar de esta historia tan increíble? Porque, desde luego, esto va mucho más allá de verter hormigón y mover tierra. Esta tabla lo resume de una forma muy clara. Es que es la noche y el día. Miremos donde miremos. El concepto del diseño, el control del río, la salud, la gestión del proyecto. En cada punto, el enfoque francés era reactivo, de fuerza bruta. El estadounidense, en cambio, fue de replantear el problema desde cero, de pararse a pensar. No se trataba de ser más fuerte, sino de ser más inteligente, de usar la ciencia y de tener una visión de conjunto. Y de aquí salen unas cuantas lecciones que valen para cualquier megaproyecto, incluso hoy en día. La primera, la idea principal, el concepto lo es todo. Si partes de una idea equivocada, da igual lo duro que trabajes. La segunda, la ciencia y la ingeniería tienen que ir juntas, no pueden ir cada una por su lado. La tercera, que ya hemos visto, aprende a convertir tus mayores amenazas en tus mejores recursos. Y la última, pero no menos importante, sin una gestión sólida, sin un liderazgo claro y un respaldo fuerte, hasta el mejor de los diseños se queda en nada. Y esta frase final me parece que lo clava. Lo resume a la perfección. Los mayores obstáculos no fueron la falta de excavadoras o de cemento. La clave del éxito fue entender que el canal no era solo una obra civil, era un sistema complejo. Un sistema donde la geología, el agua, el clima, la salud de los trabajadores y hasta la política estaban todos conectados. Y había que entender y respetar cada una de esas partes. Y esto nos lleva a una última reflexión, ¿no? Si pensamos en los grandes desafíos que tenemos hoy en día, en nuestros propios istmos que parecen insalvables, quizá la gran lección del Canal de Panamá no es tanto como mover montañas a la fuerza. Quizá la lección de verdad es cómo podemos cambiar nuestra forma de pensar para construir nuestros propios puentes de agua, para en lugar de chocar de frente contra los problemas, encontrar una forma ingeniosa de elevarnos por encima de ellos.